Estamos, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Parlamento de Andalucía, bienvenidos a la casa de todos los andaluces, a un acto que, lo sé, yo no voy a decir que es un acto histórico, yo sé que a los periodistas nos gusta mucho decir que todo es histórico, pero por lo menos un acto único, no sé si repetible, un acto único porque creo que hasta la fecha no habíamos nunca visto una reunión públicamente como esta, ¿no? Y es que este año, con motivo de esta celebración que estamos llevando a cabo del 40 aniversario del 28F, pues a la presidenta del Parlamento, a doña Marta Bosquet, se le ha ocurrido invitar nada menos que a todos los presidentes y presidentas de estos 40 años de democracia en Andalucía, presidente del Parlamento de Andalucía, lógicamente. Y aquí los tenemos a casi todos ellos. No ha podido venir Fuensanta Coves, que ya excusó su asistencia por motivos de agenda, y esta mañana se nos ha puesto indispuesto Ángel López. Nada importante, ni siquiera un coronavirus vulgar. Así que lamentamos que no está aquí, pero sabemos que tendrá pronta recuperación. Y tengo un acto que digo es único, no sé si repetible, en el que vamos a intentar repasar un poco nada menos que 40 años del Parlamento de Andalucía para que nadie se asuste, de forma muy rápida y muy amena. De hecho, les hemos pedido, por favor, que ninguno se preparara ningún tipo de discurso, porque no hay tiempo ni de ello. Son 8, tenemos 80 minutos para hablar de toda la legislatura, fijaos si hay tiempo, para contar, no entrar en profundidades políticas, sino casi anécdotas personales, cómo vivieron ellos y cómo recordamos esas legislaturas, ¿no? Y entonces me va a tocar hacer de malo, irles cortando constantemente, porque no les voy a dejar hablar más de un minutito por pregunta, por pregunta y por respuesta que les iré haciendo. Y como yo pido brevedad, voy a ser yo el primero que empiece brevemente para no enrollarnos mucho. Y vamos con nuestro primer invitado, don Antonio Ojeda. Por cierto, si yo le pido brevedad a ellos, tengo que ser yo el que dé ejemplo. Yo no puedo contar la biografía de todos ellos porque nos dan las 7 de la tarde y no hemos empezado el debate. Entonces, yo creo que casi todos son de sobra conocidos, pero don Antonio Ojeda, notario, primer presidente del Parlamento de Andalucía entre los años 82 y 86, con Rafael Escuredo y con José Rodríguez de la Borbolla. ¿Y qué se recuerda de ese primer momento de la constitución del Parlamento de Andalucía en el Alcázar de Sevilla, en el año 82? Pues es un momento, este sí fue un momento histórico. Además, no lo ha dicho un periodista, lo ha dicho. En el amplio sentido de la palabra y en el más estricto. Fue un acto solemnísimo porque era el primer Parlamento que tenía Andalucía y yo como responsable y futuro presidente quería darle un marco adecuado y una solemnidad al acto constitutivo. Y yo creo que fue un acierto elegir el Salón de Tapices del Real Alcázar. Se organizó magníficamente, gracias a la colaboración de la Diputación de Córdoba, que mandó unos magníficos sillones que nos sirvieron hasta que se trasladó el Parlamento a la antigua audiencia territorial, a Caja San Fernando. Y yo creo que aquel acto constitutivo pues revistió esa solemnidad que yo requería y que exigía la institución sobre todo. Fue importantísimo por las autoridades que existieron, por el marco y por la solemnidad con que se desarrolló el acto constitutivo. Recordemos, año 82, Alcázar, después hubo varias sesiones en el Alcázar. Antes recordábamos que la oficina del Parlamento entonces, que no existía esto, era el edificio Cristina. No sé si alguno lo conoce, el edificio Cristina, enfrente de San Telmo. Allí había 2 plantas donde eran todas las oficinas técnicas que había, ¿no? El Parlamento era solo aquello, ¿no? No, vamos a ver. Yo tuve la suerte, o la mala suerte, según se mire, sobre todo viendo la sede actual del Parlamento, que tuve que presidir un Parlamento itinerante. Los 6 primeros meses estuvimos en el Alcázar, pero claro, lógicamente no se podía prolongar más tiempo allí la sede del Parlamento porque éramos un huésped o un arrendatario, un ocupante, en cierto modo, incómodo. Acto seguido nos trasladamos a la antigua audiencia territorial, a la Plaza de San Francisco. La actual sede de la Fundación Cajasol. Exactamente, el mismo salón de acto que se habilitó y allí estuvimos hasta el año 85 en que gracias al entonces alcalde de Sevilla, Luis Uruñuela, que nos cedió el edificio San Hermenegildo, que también se adaptó para pleno. En la Plaza de la Gavilla de Sevilla. En la Plaza de la Gavilla y además... Muy lejos de Sevilla no se iban ustedes, ¿eh? No, siempre... Quiero recordar que
La única vez que en Sevilla capital, a lo largo de la historia, ha tenido unas cortes celebrando sesión fue en el San Hermenegildo, cuando los 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, en 1823, invadieron España para restablecer en su autoritarismo a Fernando VII, pues las cortes liberales fueron retrocediendo ante el avance de los 100.000 hijos de San Luis y se trajeron con ellos al mismo rey. Y en ese local, vamos, en ese salón de San Hermenegildo, las Cortes declararon incapaz al rey. Y como los franceses seguían presionando, terminaron en Cádiz y ya no voy a seguir porque todo el mundo... No, vamos a intentar hablar de la historia actual, de la contemporánea, ¿eh? Como nos remontemos. Tengo entendido que cuando el Parlamento pasó a San Hermenegildo, entonces las oficinas técnicas pasaron a Reyes Católicos, donde está en este momento el defensor del pueblo. Exactamente. Ya había una instalación un poquito más acordes con la institución, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Y por hacernos una idea de lo que era entonces esto, antes de ayer escuchaba una conferencia del presidente Rafael Escuredo, que hubo un par de datos que me impactaron, recordaba. En aquel tiempo éramos 6 millones de andaluces, no 8,5 como en este momento. 6 millones, de los cuales 1 millón de ellos era directamente analfabetos. Y otro millón más que apenas sabía escribir su nombre y a 2 cuentas básicas, sumar y restar. Dice, bueno, o sea, 2 de 6, y con estas mimbres teníamos que crear una nueva Andalucía. ¿Eran ustedes conscientes de que estaban creando algo histórico? ¿De que tenían que afrontar un reto absolutamente colosal? Por supuesto que sí, y no solo el Parlamento. Para los que estábamos en política en aquella época, el gran reto que teníamos como andaluces era la autonomía, es decir, construir una autonomía que quisimos que fuese lo más amplia posible por la vía del 151, y precisamente la autonomía era un instrumento para transformar nuestra tierra, para transformar a nuestros ciudadanos, para hacer de Andalucía lo mejor que queríamos para ella. Y yo creo que mucho se ha conseguido a lo largo de estos 40 años. Y eso ha sido fundamentalmente gracias al pueblo andaluz, que ha colaborado en todo momento, sobre todo en aquel histórico 28 de febrero, y después a los políticos de todos los partidos, de todos los colores, que han colaborado, unos en mayor medida, otros en menos, pero que ha sido una labor colectiva. No destacaría yo a ninguna individualidad ni a ninguna personalidad, que las hay, pero yo creo que fue una labor colectiva. Y déjeme que le recuerde otro detalle de aquel comienzo, de aquella legislatura. De los 109 diputados, había 6 mujeres. Solo 6. Creo que al final de la legislatura, antes comentábamos en el café, creo que terminaron 8. Fueron 2 más, pero había 6 mujeres. Eran un caso extraño en la política. Eran otro tiempo. Era la tendencia dominante en aquella época. Pero yo recuerdo, yo no sé, yo tenía siempre entendido que eran 8, pero vamos, si al principio eran 6, después fueran 8, el número es lo de menos. Lo que sí sé es que eran muy activas e intervenían con bastante frecuencia. Yo recuerdo que estaba, por ejemplo, la alcaldesa de Palo del grupo de Unión de Centro Democrático, había otra diputada granadina en el grupo de Alianza Popular, en el grupo socialista había dos o tres también muy beligerantes, entre ellas Amparo Rubiales. Yo creo que, aunque eran muy minoritarias, pero desde luego se notaba la presencia femenina, por lo menos en algunos debates. Y permítame un par de preguntas más a nivel personal. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de aquel momento? A nivel personal, es decir, bueno, pues en aquellos años en los que fui presidente, si hay algo que yo quiero recordar, a lo mejor no es lo más importante, no fue lo más mediático, pero para mí me quedo con ese momento. Para mí, personalmente, el momento más emotivo y más emocionante fue el acceder a la presidencia del Parlamento, ser el primer presidente del primer Parlamento. Eso es un recuerdo que permanece en mí imborrable, y yo creo que desde el punto de vista personal y sentimental para mí fue lo más grande desde los 4 años de legislatura. Y por último, ¿alguna anécdota, por esta parte, alguna anécdota que recuerde? Voy a contar 2, pues, si me permite. Adelante. Voy a ser muy breve. Sí, tiene la mitad de tiempo, pero adelante. Voy a ser muy breve. En el debate de presupuesto del primer año de legislatura, o sea, del 82, que se celebró en el Alcázar, y los debates presupuestarios, igual que en todas las cámaras, el Parlamento andaluz no podía ser menos, se prolongaban horas y horas y horas. Y yo recuerdo que estaba interviniendo el portavoz del Grupo Comunista en presupuesto, Felipe Alcaraz, a
11 y media de la noche, y tuvo mucha gracia porque dijo: señor presidente, solicito su amparo, porque los diputados pues salían, se iban, solicito su amparo, porque como no vuelvan los señores diputados, me van a oír usted y el gato. El gato era un gato de los jardines del Alcázar que se paseaba por debajo de los escaños de los diputados. Bueno, dice: me va a oír usted únicamente y el gato. Y el gato estaba allí presente. Literalmente, ¿no? Y la segunda anécdota, Luis Marín, que está aquí presente, fue vicepresidente conmigo y que él lo recordará, fue un tanto jocosa, porque era una votación y el grupo parlamentario de UCD, cuyo portavoz era Fernando Arenas del Buey, gran parlamentario, con una personalidad, con un sentido del humor, el grupo estaba dividido, no sabía qué votar, y entonces le digo: señor Arenas del Buey, ¿su grupo qué vota? Dice: señor presidente, no estamos. Digo: hombre, señor Arenas del Buey, está negando usted lo que es evidente. Si yo le estoy viendo ahí a usted y a sus diputados del grupo, vote sí, no o abstención. Tiene usted razón, señor presidente, nos abstenemos. La falta de conocimiento del funcionamiento de aquello, ¿no? Muy bien, bueno, pues pasamos de Antonio Ojeda, por cierto, Antonio Ojeda, Escacena del Campo, Huelva, a José Antonio Marín Rite, Valverde del Camino, Huelva. Digo esto porque después veremos la relación de las provincias con los presidentes del Parlamento de Andalucía. Hay algunos que han tenido varias representaciones y hay alguna provincia que todavía no se ha estrenado. Vamos a crear polémicas y sobre la marcha. No. Me he saltado, lógicamente, los 2 años de Ángel López, que fue presidente del Parlamento del año 86 al año 88. Y después del 88 al 94, 6 años nada menos, José Antonio Marín Rite, decía Valverde del Camino, Huelva. Antes primer alcalde de Huelva, también durante 9 años creo que fueron, ¿no? También primer presidente de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Iba a decir, a usted le tocó una parte buena, del 88 al 92 al menos, era un momento de ebullición de la pre-expo, de la creación de nuevas infraestructuras, o me equivoco si doy el titular simple de que a usted le tocó una época buena de legislatura. Si se pone el micrófono o coge este. Bueno, no hace falta, pero yo así no lo escucho. Así, eso es. Sí, bueno, tenían los problemas que tiene una institución como esta. Yo creo que no tiene ni sentido. Una lucha política que no se puede evitar, ni se debe evitar. Ajá. Y bueno, y eso se notaba aquí, y era evidente, ¿no? Pero en fin, en realidad las aguas no se salieron del cauce nunca. Lo digo porque en el año 88 fue cuando se proclamó la ciudad de Sevilla como sede de la nueva Exposición Universal, sí. Y hasta el 92 fueron años de, aparte de grandes inversiones en Sevilla, en un intento también de vertebrar Andalucía, la 92, crear nuevas infraestructuras en el resto de provincias para que no hubiera esa competencia o esa sensación de centralismo. Hubo un momento de quizá de ebullición, una legislatura buena desde el punto de vista de creación de Andalucía. Yo no tengo esa sensación, pero bueno. Pues no, por eso le pregunto. Pero No si nos vamos cuenta... a discutir. Sí, era una época en la que se hacían cosas que muchas de ellas no tenían que ver directamente con esta casa. Pero bueno, participábamos de ellas, por supuesto que sí. Entonces, ¿cuál es su principal recuerdo de esa legislatura? ¿Por qué cree que será recordada esa legislatura? Bueno, 2 legislaturas a todo esto, que usted fue presidente, ¿no? Yo tuve más de una, sí. Bueno, yo recuerdo los primeros tiempos en los Alcázares, en el Salón de Tapices de los Reales Alcázares, que, bueno, allí muchos nos estrenamos en eso. Entonces, fue una época donde el recuerdo es muy vivo, ¿no? Porque allí, bueno, pues estuvimos haciendo lo que después vino, ¿no? Usted tuvo el honor en el año 92 de estrenar este edificio, entiendo. Sí. Fue el que correspondió. Bueno, el edificio no. El edificio del Alcázar, yo soy No, viejo, me pero no refiero tanto. Me refiero a este, fue en el año 92 cuando se inauguró Este sí. Efectivamente. Que antes me recordaban que creo que el rey no pudo inaugurarlo porque 2 días antes se había roto una pierna o alguna cosa así, ¿no? Exactamente, se rompió un pie, sí. Se rompió un pie. Sí. Entonces, no sé Cosa quién... que al rey le pasa con Las cosas. Le pasaba mucho, bueno, con no relativa sé si le frecuencia. pasaba mucho, pero le pasó aquel día. Vamos, que no nos extrañó. No, que no les extrañó. Que le dijeron que el rey no puede venir y que se ha roto el pie. Y dijo, pues nada, normal. No obstante, lo inauguramos, ¿eh? Exactamente, no sé, lo inauguraron ustedes, fue la... Nosotros lo inauguramos. Perfecto. Siendo entonces usted, fue presidente del Parlamento, siendo entonces presidente José Rodríguez La Borbolla y después Manuel Chávez.
Sí. En ambos. Y le pregunto lo mismo, ¿algún recuerdo especial? ¿Cuál fue su mejor momento a nivel personal? Es decir, pues yo el momento más bonito que recuerdo de mi época fue ¿cuál? Bueno, pues yo creo que el superar, digamos, la inestabilidad, es decir, nosotros en un principio pues teníamos preocupación por dónde íbamos a ir, dónde iba a llegar esto, qué iba a ser de este nuevo ensayo que era la autonomía y todo esto. Y entonces, en aquella época que usted hace referencia ahora, se fue, digamos, estableciendo ya una cierta estabilidad Me voy a acercar para acá para que le vean bien. Sí. Una cierta estabilidad y eso lo recuerdo con satisfacción. Con satisfacción. ¿Alguna anécdota de aquel tiempo que quiera destacar? Bueno, pues no sé, una anécdota, a ver si me acuerdo de alguna. A ver. ¿Y el peor momento que pasó? ¿Recuerda también algún momento duro de aquel tiempo como presidente del Parlamento? Momento duro, pues hubo algunos, sí, hubo algunos, porque no hubo momentos duros en relación con la dialéctica gobierno o parlamento, porque no se produjo, porque tuvimos la capacidad de evitarlo, pero momentos duros en el sentido de la palabra no recuerdo yo ninguno. ¿Y algún parlamentario o parlamentaria que destacara en aquella ocasión, en aquellos años en los que estuvo usted de presidente, por ejemplo? ¿Algún orador destacado o...? Bueno, destacados había muchos. Pues, por ejemplo. ¿Cuántos? ¿Perdón? ¿Qué? Que veo yo, unos cuantos. Aquí mismo, ¿no? Hay algunos de ellos. Sí, es que estamos hoy en familia, ¿eh? Claro, muchos de ellos claro. recordando este Sí, tiempo. sí. Pues después seguiremos con otras preguntas, pero vamos a pasar al siguiente protagonista de la tarde, que, por cierto, casualmente devuelva también, a un 3 de 3. Don Diego Valderas, Bollullos Par del Condado, 2 años presidente, con Manuel Chávez como presidente de la Junta, pero fueron los famosos años de la pinza. Izquierda Unida se puso de acuerdo con el PP de Javier Arenas y volvieron loco un poco al gobierno de entonces. Bueno, antes, por cierto, hay que decirlo, había sido alcalde de Bollullo, de su pueblo, durante 15 años, nada menos. Yo creo que además muchos de los presidentes del Parlamento habían tenido unos previos locales que yo creo que también influyen, ¿verdad?, en la política posteriormente. Lo mismo, ¿qué recuerda especialmente de aquella legislatura de 2 años? Bueno, aparte de esa confrontación Parlamento-Junta, sí, Parlamento-Gobierno. Yo creo que fue una legislatura inolvidable, sobre todo para mí y yo creo que para mucha gente, sobre todo para los actores políticos de primera fila, para Chávez, Arenas, Rejón, yo diría para el Parlamento en su conjunto, porque fue una legislatura muy difícil, muy tensa, pero al mismo tiempo muy apasionante. A mí me enseñó mucho, yo creo que fueron los tiempos en que yo aprendí a conocer Andalucía y a los andaluces de una forma más profunda. Y por lo tanto me llevo eso en mi cartera y me llevo eso entre las asignaturas que yo tenía pendientes. Pero si tengo que destacar algunos elementos de aquella legislatura de tenso debate, yo creo que fue la legislatura de la deuda histórica. No sé si recordaréis que fue una legislatura en que la deuda histórica marcó los debates del Parlamento y del Parlamento en el Congreso de Diputados. Y comprobé una cosa como presidente, como parlamentario, como andaluz, lo lejos que quedaba Andalucía del Congreso de Diputados. Y ¿Por digo qué? ¿Por qué? Pues de todos, porque fuimos con ilusión a defender 100.000 millones de pesetas, cálculo que hicimos, y resulta que al mismo tiempo los de allí estaban en otras guerras. Preocupaban poco. Pero además a todos, no voy a situar a unos u a otros. Posiblemente porque cuando se mira desde arriba el conjunto del Estado, hay otras apreciaciones, es decir, que le ocurre también a uno cuando pasa a la provincia o cuando pasa al conjunto de Andalucía. Pero sí me llevé una cierta decepción porque íbamos con toda ilusión y por una palabra, avalar, garantizar, bueno, pues aquellos 100.000 millones se transformaron luego felizmente en 20.000. Algo se sacó para Andalucía de aquella etapa. Es lo que yo más recuerdo con fortaleza política. Ahora que no nos escucha nadie, señor Valderas, ¿cuántos de los suyos, bueno, él fue muchísimos años coordinador de Izquierda Unida, todos ustedes lo saben, ¿cuántos de los suyos le decían, ¿qué haces
pactando con el PP, pactando con la derecha, y cuántos de los suyos le decían, muy bien hecho, hay que darle caña al PSOE, como sea. Estaban ustedes en una diatriba un poco complicada ahí. Yo es que tengo dos experiencias ahí y por lo tanto la viví en primera persona. Lo primero que le dije a mi grupo es que yo no estaba dispuesto a ser presidente si tenía voto en contra. Y reconozco que el Partido Socialista tuvo altura de miras y se abstuvo. Podía haber votado en contra, era lo lógico que hubiera sucedido, pero no sucedió. Pero fue una condición que yo puse, porque como yo nunca ni amé la pinza, ni fui partidario de ella, ni estaba de acuerdo con pinzamientos, entre otras razones porque vale la pena decirlo aquí hoy, que hay gente que tienen historia. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hubiera sido de Andalucía si aquel gobierno que pudo ser y no fue, hubiese funcionado? Si hubiera habido un gobierno de coalición, Izquierda Unida con 20 diputados y Partido Socialista. ¿Estaríamos en la misma situación hoy en Andalucía? ¿Estaríamos en otra? ¿Habríamos avanzado más? ¿Habríamos retrocedido? Claro, yo siempre me quedó aquel resquemor y por eso yo la pinza ni le eché cuenta ni la sentí, aunque sí sentí las presiones que realmente fueron ciertas que tuve de uno y otro de los actores políticos. Pero tuve también una cosa que creo que hay que resaltar en honor a Julio Anguita. Julio Anguita vino a la toma de posesión de ese día que, como decía Antonio Ojeda, es imborrable para uno. Pero Julio Anguita me dijo una cosa y me sirvió tanto para darle a Arenas como a Rejón y a quien fuera en la cabeza, que es la institución debe estar por encima de todas las fuerzas políticas. Y por lo tanto es la primera vez que va a haber un presidente de Izquierda Unida. Deja la institución y a Izquierda Unida en la altura que le corresponde. Y aquello me sirvió en aquellos 2 años enormemente. Decíamos que usted fue presidente del Parlamento de Andalucía del 94 al 96, los años de la pinza, pero años después fue vicepresidente de la Junta, del 2012 al 2015. ¿La balanza con qué se queda? ¿Ser vicepresidente de la Junta, ser parte del Ejecutivo, ser el presidente del Parlamento? Uno siempre se queda con ser alcalde, es el lugar más cercano al ciudadano y el que el gobierno toca directamente a la ciudadanía. Cuando estás en el gobierno o estás en la presidencia del Parlamento, si estás en el gobierno, incluso las manifestaciones que se te ponen delante de la puerta del Parlamento, del gobierno, te acostumbras a ellas. Por lo tanto, la alcaldía. Pero si tengo que poner luego otra cuestión, creo que el Parlamento. Creo que el Parlamento es una institución muy a defender, es una institución muy noble, es una institución donde reina la soberanía y donde si el Parlamento es capaz de entrar en contacto más asiduo con la calle, se llevará grandes sorpresas. A mí me tocó un tiempo de apertura, es decir, cada uno tuvo su tiempo de construcción, de consolidación, de poner en marcha la institución, que son temas importantes. A mí me tocó abrir un poco las puertas a la cultura, a la gente, al cambio del reglamento. Bueno, se hicieron cosas interesantes en positivo. Abrir puertas también a gente de fuera. Yo siempre recordaré la llegada de Rigoberta Menchú, es decir, Premio Nobel de la Paz, a esta casa. Rafael Alberti, para mí ese es uno de los momentos y anécdotas más entrañables. Tener a Rafael Alberti sentado en el salón presidencial, bueno, pues hablando de lo que era su historia, que era mucha, muy larga. Sin embargo, si hay una anécdota mediática por la que el Parlamento de Andalucía fue recordado durante años, fue un 20 y tantos de diciembre de 1994, con el presidente del Parlamento recién llegado, unos meses, 8 horas de debate presupuestario y de repente ocurre... Sí, esa anécdota de la risa que dio la vuelta al mundo y que yo creo que hay que resaltar la anécdota que da el esplendor del corazón de Andalucía, siempre tan generoso, siempre tan sonriente, a veces hasta en la dificultad, comparativamente con otros parlamentos que se daban en aquel tiempo aguantar. Recuerdo el parlamento, no sé si era coreano o vietnamita, aguantar, y también el italiano, es decir, de forma muy dura, mientras aquí en debates duros y debates de cuello y debates de altura, porque en aquel tiempo el debate Rejón, el debate Arena, el debate Chávez, el debate también de los compañeros del PA eran debates duros, un debate de fondo. Por si alguien no sabe qué ocurrió, yo lo cuento. ¿Nos recuerda qué es lo que pasó en aquel momento? Después de tantas votaciones continuas de empate, y yo ya en la mesa decíamos, Juan Santaella, Chiqui, todos, otro empate, venga, otra vez. Secretario, lectura nuevamente. Leía una y otra vez y empataban una y otra vez porque la situación de la Cámara estaba en ese tema con respecto al presupuesto. Bueno, llegó un momento en que, de tanto leer, alguien confunde a una chica con un chico y le llama
en nombre masculino a una mujer. Y una mujer con arte andaluz y con acento jerezano, bueno, pues dijo, oye, vaya confusión que has tenido. Aquello ya produjo de tanta tensión una enorme sonrisa. Y claro, a mí se me ocurre preguntarle a la que estaba, que si estaba indispuesta, que era Chiqui Gutiérrez, la cambiaba. Bueno, pues sí, Chiqui se cambia, pero es que el que baja es Juan Santaella. Y cuando Juan Santaella, que era abogado, yo sin ser nada, que todos sabéis que mis estudios son limitados, resulta que Juan sigue riéndose. Y claro, cuando Juan no puede, se da la vuelta y a mí me pregunta, es decir, que por qué letra empezaba. Y a mí solo se me ocurre decirle a Juan, y creo que el micro estaba abierto, ni tú eres abogado ni tú eres nada. Se empieza por la A. A partir de ahí, otro ataque de risa. Aquello ya fue una anécdota continuada que también hay que agradecer a los servicios de la Cámara, en este caso a Pipo, que está por aquí, que hizo un trabajo endiablado, que fue inmediatamente llamar a Madrid y explicarle a Madrid cómo habían sucedido las cosas para que la noticia no fuese en negativo y pudiese darse en positivo. Se logró y yo creo que hay que agradecérselo a Pipo y a quien lo hicieron imposible, porque yo aprovecho para decir que yo heredé cosas muy buenas, un Parlamento en condiciones y luego al mismo tiempo un equipo de José Antonio Marín Rite en condiciones. Yo al equipo de José Antonio Marín Rite recuerdo haberle puesto simplemente una persona bastante más inteligente que yo, Manolo Gómez de la Torre, que conocía perfectamente la casa y que me servía enormemente. Bueno, por lo demás tengo que decir que el equipo que me dejó José Antonio, chapeau, desde Concha Camacho a todas las demás y a todos los demás, fueron extraordinarios y me sirvieron para mucho, incluso José Antonio, a veces fue consejero mío. Pues muy brevemente, como a los demás, ¿qué momento íntimo se queda? ¿Qué momento íntimo se queda de esos 2 años? Decir, pues esto me lo quedo para mí. Y hoy lo comparte. Si tengo que destacar los buenos, me quedo con el de Rafael Alberti. Y si tengo que destacar los malos, me los callo. Perfecto. Pues luego quizás se lo saquemos en el debate. Y de Diego Valderas pasamos, en el año 96, a Javier Torres Vela, el presidente del Parlamento de Andalucía que más tiempo ha estado. 8 años, de 1996 al 2004. Él ya vivió el cambio de siglo. Además, a él le tocó la ampliación del Parlamento, en el año 2003, que ahí sí vino ya el rey. Y creo que además el rey ensalzó de forma amplia el edificio. ¿Cómo lo recuerda aquello en ese momento? Bueno, la verdad es que fue un acto, esos son de los actos agradables que a uno le gusta estar. Es decir, primero, completar la rehabilitación de un edificio tan espectacular como este, un edificio que hay que agradecerle a Antonio Ojeda y a José Antonio Marín, que tomasen la decisión de que el Parlamento viniese aquí, de que culminasen la primera parte de la rehabilitación, que llega hasta el Salón de Pleno y esta parte de aquí, y yo pensé que había que culminarlo, que había que completar la tarea. Y lo diré aquí y tal, no tanto porque el Parlamento tuviese una necesidad imperiosa de ganar espacio, aunque las administraciones siempre quieren ganar espacio, sino porque era un legado de dejar este edificio rehabilitado a la ciudad en la que se acogía y nos pusimos a la obra y la verdad es que fue muy bien, la obra fue muy bien y esta vez el rey no se partió ninguna pierna. Entonces, casualmente aquel día no lo tenía. Le dijimos, él además, dijimos que si quería venir a inaugurarlo, nos dijo encantado, que además tenía la espinita clavada de no haberlo inaugurado anterior, y vino y bueno, fue muy agradable porque el edificio quedó espléndido. Y tengo entendido que el rey dijo que era el mejor edificio, el mejor parlamento de todos los que había en España. Sí, dijo que era sin lugar a dudas, que él ya se lo había recorrido todo, que era sin lugar a dudas el mejor parlamento que había en España y uno de los mejores que había visto en Europa. Sí. Y más allá de esa anécdota y esta ampliación, 8 años dan para mucho. ¿Cómo podría resumir esas dos o tres legislaturas? Dos. Siempre he pensado que 8 años es un ciclo para completar un encargo político estupendo. Está muy bien eso de 8 años. Creo que más es pasarse y menos a veces te falta.
¿Cómo cree que son recordadas esas 2 legislaturas? ¿Por qué deben ser recordadas por los ciudadanos? Más allá de lo que usted después recuerde como algo personal, pero esos 8 años, ¿en qué cree que se, echando la vista atrás? Mire, hay una cosa cierta. Yo llego de presidente del Parlamento justamente después de la legislatura que Diego ha descrito de La Pinza, en el que yo era diputado en aquella legislatura, y tengo que decir que él hizo una labor tremenda, dificilísima. La mía era más fácil, en teoría, pero también yo fui el primer presidente del Parlamento de un gobierno de coalición. Es decir, era la primera vez que se formaba un gobierno de coalición del Partido Socialista y del Partido Andalucista. Eso hizo una gestión complicada. Salí por unanimidad, que lo de la unanimidad es una cosa muy gratificante, pero que también te obliga. Es decir, es muy gratificante, dices, tengo todos los votos, pero también te obliga porque todos están votados, ¿no? Y por lo tanto dices, presidente, aquí estamos, ¿no? Entonces, al principio lo que me interesó mucho es darle al Parlamento una cierta estabilidad, que huyese de la imagen de confrontación institucional, no política, porque el Parlamento es la sede de la confrontación política, existe por eso, existe porque somos plurales y como somos plurales confrontamos. Pero el Parlamento no es una institución que confronta. El Parlamento es una institución que lo que causa es el debate político general. Y no lo digo por Diego, pero él sabe, tenía un portavoz entonces, que decía casi todos los días que el Parlamento gobierna. Yo recuerdo aquella frase, el Parlamento gobierna. Entonces, mi primera tarea fue decir, no, el Parlamento no gobierna. El Parlamento legisla, impulsa y controla al gobierno. Gobernar gobierna el Ejecutivo, la teoría clásica de la división de poderes. Bueno, pues sí, estabilidad y bien. Fueron 2 legislaturas duras en lo político, no para mí, porque siempre he tenido claro, y es lo que yo aprendí de verdad del Parlamento, es que en esta casa hay 2 lógicas que operan. Y los que estamos aquí, yo creo que todos al final acabamos entendiendo que nosotros solo estamos para estar en una de las lógicas y no en la otra. Una lógica que opera es la lógica del pluralismo político, que es la lógica del debate, la discusión y la confrontación, que tiene su sitio. Su sitio es el Pleno, su sitio es la Junta de Portavoces, pero su sitio no es la mesa, su sitio no es el ámbito, que sí deben regirse por una lógica institucional. Es decir, las iniciativas son de los grupos, la mesa simplemente las califica en función de que sean reglamentarias o no sean reglamentarias. Por eso yo intenté, y creo que todos, en que en la mesa votáramos poco. Y fue una de las tareas en que me empeñé, que votamos algunas, aquí santos ninguno. Pero intenté que votáramos poco y bueno, al final creo que de alguna manera conseguimos que esas 2 lógicas se separaran, el debate y la confrontación en unos sitios y la lógica institucional en otros. Usted está hablando de la confrontación aquí interna del Parlamento. Sin embargo, usted fue presidente del 96 al 2004 cuando se llegó a España, al gobierno de España, el primer presidente no socialista, fue José María Aznar. Y quizás fueron los años que se conocían de la legislatura de la confrontación. Se hablaba de Andalucía, de Manuel Chávez con José María Aznar. ¿Cree usted que esa confrontación entre Andalucía y el gobierno hizo a lo mejor pasar mucho más desapercibida el debate parlamentario en Andalucía? Es decir, pero vuelvo a lo de antes, es decir, pero la confrontación se producía entre el gobierno de Andalucía y el gobierno de España y en el seno del Pleno del Parlamento entre los grupos parlamentarios que apoyaban al gobierno de Andalucía y el grupo parlamentario que era del mismo color político del gobierno de España. Eso forma parte de la naturaleza de las cosas. Lo que a mí no me parecía muy normal es que el Parlamento de Andalucía encabezara la manifestación. Y creo que en la medida que yo recuerdo no lo hicimos. De hecho, contaré una anécdota que me ayudó a aprender. Don José Antonio Marín instauró el que los presidentes del Parlamento hiciéramos un discurso el 28 de febrero. Fue él el que creó esa institución, ¿no? A mí, cuando yo llegué, pues Diego lo hizo en su tiempo, cuando llegó, lo hice, y mi primer discurso de presidente del Parlamento fue un discurso que no fue aplaudido por toda la Cámara. Hubo una parte de la Cámara a la que no le gustó el discurso.
yo me costaba trabajo no entendida, porque yo creía que había sido muy ponderado, lo cual aprende uno una cosa, que es que puede ser ponderado para ti, pero la representación del pluralismo te exige que deba ser ponderado para otro. No me volvió a pasar en los 5 años de estándar, pero quiere decir que algún error había cometido yo en ese asunto. Déjeme que recuerde un tema también especialmente duro en su legislatura. En el año 98, el Comando Andalucía de ETA comenzó a matar también a políticos en Andalucía. Recuerdo en el 98 Alberto Yacen, en el año 2000 José María Martín Carpena, el fiscal Luis Portero, bueno, Antonio Muñoz Cariñano. Fue un momento especialmente duro, imagino, también desde el punto de vista del Parlamento de Andalucía, ver que ETA estaba matando a políticos en Andalucía, con lo cual todos ustedes se sentían de alguna forma amenazados. Muy duro ¿Cómo se vio el intento de asesinato de José Asenjo, que era parlamentario andaluz y vicesecretario del partido, que se salvó por la casualidad, es decir, que no explotó el artefacto. Eran tiempos muy peligrosos en el que, por ejemplo, yo tuve que ir durante 6 meses con escolta, pero de verdad, porque habían cuando detuvieron a Palop, que detuvieron y tal, pues habían encontrado recortes de prensa y tal, con lo cual decían, oh, cuidado que te... Entonces, sí, fue un año muy duro, muy duro. De hecho, una de las cosas más duras que yo recuerdo fue cuando el asesinato de Jiménez Becerril y de su mujer, que me llamó Concha Camacho a las 5:30, 6 de la madrugada, y fue la que me dio la noticia y llegamos a la Capilla Ardiente, porque eran elementos que son sin razón, que no pueden nunca comprender ni racionalizar. Por cierto, para que nadie diga que destacamos los muertos políticos, la Asociación de Víctimas siempre recuerda que ha habido 170 muertos andaluces, muchos de ellos, lógicamente, en el País Vasco, y eran militares o policías, ¿no? Cambiamos de tono. Cuéntenos, por favor, el mejor momento, el momento más íntimo que se queda a usted de esos nada menos que 8 años como presidente del Parlamento. Mira, del principio y del final. ¿Por qué? El principio porque, yo fui presidente del Parlamento de Andalucía porque, digamos, quise serlo, en el sentido de que a mí el presidente de la Junta entonces y secretario general del Partido Socialista, Manuel Chávez, me dio otras opciones y yo dije, yo ya he estado en el gobierno un tiempo y usted había estado 6 años como consejero de Cultura, yo etapa en la que había disfrutado. Dije, me gustaría vivir políticamente esta experiencia y bueno, cuando me eligen y salgo por unanimidad de toda la Cámara, pues me sentí que era algo trascendente o importante, ¿no? Y el final, porque prácticamente también yo me voy porque pienso que mi tiempo ha terminado aquí, es decir, que ya 8 años, como decía antes, y me voy dejando el edificio terminado, con la inauguración por los Reyes y diciendo, bueno, pues y aquí queda y sabiendo que esta institución no sobrevivirá a todo. ¿Y alguna anécdota que quiera destacar, que recuerde divertida de las esos 8 tengo años? buenas y malas de todo, ¿no? ¿Perdón? Que las tengo buenas y malas, ¿no? Pues si nos cuenta las buenas nos vamos con una sonrisa de esa etapa. Sí, voy a contar una anécdota y además me sirve para recordar a una persona que ya no está entre nosotros, que fue una diputada de Izquierda Unida, que era Concha Caballero, con la que durante un tiempo en mi mandato pues fue portavoz y vivimos muchas, tengo 2 con ella, pero una importante, el actual rey de España, el rey entonces príncipe, Felipe, manifestó su deseo de que quería venir al Parlamento. Ahí lo normal en estas cosas es que la instrucción invita para esto, para otro. Él quería venir al Parlamento de Andalucía. Y entonces, bueno, ¿cómo organizamos la visita del príncipe aquí? ¿Qué hacemos? No había nada que inaugurar. Es decir, ¿qué hacemos? No, y la propia Casa Real dice, no, es que el príncipe estaba en esa fase de que él quería empaparse de la realidad. Dice, no, quiere una reunión con los grupos parlamentarios, una junta de portavoces. Yo llamo previamente a mi despacho y hablando portavoz con portavoz para decir, oye, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Y Concha llega a mi despacho y dice, vamos a ver, presidente, yo soy republicana. Digo, ya, Concha, pero eso no es lo que estamos discutiendo ahora. Aquí, Concha, yo republicano, pero ahora no estamos...
presidente, yo soy republicana, yo le tengo que decir que soy republicana. Y yo le decía, Concha, pero no va a ser todo tu discurso que eres republicano, y el de la República, que puede ser. Total, al final, Concha, que hay que decirlo aquí, no, la verdad, ya conmigo, presidente, yo diré lo que crea que tengo que decir y lo que tenga que hacer, pero yo soy una persona educada, me dice Concha, yo soy una persona educada. Hizo una intervención magnífica, dijo que era republicana, y el príncipe pues le contestó estupendamente y sin ya está. ningún... Y además el príncipe no se rompía la pierna, ¿no? ¿Eh? Teníamos la suerte de que el príncipe no se rompía la pierna. Además, estuvo aquí, estuvo muy... sí. Bueno, pues muchas gracias. Por cierto, Javier Torres Vela, preparándome esto de toda la vida, Javier Torres Vela de Granada de toda la vida, no, Javier Torres Vela de Pozo Alcón, Jaén. No sé si eso vale como cuota jienense, de presidente jienense. A medias lo tenemos. A medias, debe decir, esto no... ¿eh? Y de Javier Torres Vela, del año 2004, pues pasamos a otra jienense de PRO, que es María del Mar Moreno, la Carolina, que fue presidente del 2004 al 2008. Ella fue la primera mujer presidenta del Parlamento de Andalucía. Momento de romper el techo de cristal. ¿Qué supuso eso? Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias, Marta, por reunirnos. La verdad es que nunca eres, yo qué sé, como la política tiene tanto ajetreo y tanto lío, nunca eres muy consciente de las cosas que pasan cuando están pasando, ¿no? Pero lo cierto es que tengo un recuerdo fantástico de esta casa y la verdad es que, quieras o no quieras, pues sientes que te ha tocado ser la primera mujer presidenta del Parlamento, por lo que quiera que sea, pero hombre, eso no deja de ser un orgullo y no deja de ser pues un momento muy importante. Pero por encima de que yo fuera la primera mujer presidenta del Parlamento, es que yo creo que mi legislatura tuvo un enorme protagonismo femenino. Yo creo que fue una legislatura que, salvo que me equivoque, no se ha vuelto a repetir. Porque no solamente se empezaba a dar un salto en lo cuantitativo importante, pasábamos de esas 6 y 8 mujeres que terminaron en la primera legislatura ya a porcentajes en torno al 40%. ¿Fue cuando había ya las listas cremalleras? No, se aprueban en mi legislatura. Vale. Entonces fue una legislatura cuantitativamente ya de mucha presencia femenina, ya los partidos, por lo menos el Partido Socialista sí había aprobado primero la cuota del 25, después a nivel interno las listas paritarias, en fin, ya iba habiendo todo eso, produciendo incremento, insisto, cuantitativo. Hubo un impulso legislativo importante en materia de igualdad de género, con la aprobación, por ejemplo, de las listas cremalleras, que ya condicionaría para siempre la fisonomía del Parlamento de Andalucía. Pero es que además nunca ha habido más voces protagonistas de mujeres en esta casa. Piense que en la sesión de control se juntaba, tenía que contestar el presidente Manuel Chávez, que fue el presidente en mi legislatura, Teófila Martínez, candidata del PP, Concha Caballero, haciendo funciones de portavoz, Pilar González del PA, que sustituyó, porque se marchó pronto Pepe Calvo Pollato, que era el portavoz del PA, y fue sustituido por Pilar González, de manera que quedaba Manuel Gracia, que era el portavoz del Partido Socialista, y yo como presidenta. O sea, imagínese lo importante de las voces femeninas. El debate era mayoritariamente de voces de mujeres, porque tenían no solo cuantitativamente, sino cualitativamente una legislatura muy feminizada en ese sentido. Y bueno, y eso para mí, que intenté hacer lo que pude, hicimos también una modificación en el reglamento muy importante, porque en los órganos de extracción parlamentaria, claro, la paridad era muy difícil, porque decía, es que el Colegio de Abogados manda un hombre, es que el otro manda. No, pues dijimos, pues paritario, no se aprueba, y se modificó el reglamento. Entonces ya a partir de ahí los órganos de extracción parlamentaria tenían que ser también paritarios. En fin, hicimos muchas cosas en esa clave y la verdad es que fue una legislatura muy marcada por el peso y por el protagonismo de las mujeres en el Parlamento. Fueron años, del 2004 a 2008, relativamente, bueno, a nivel económico muy bueno, los años del boom económico, hasta el 2008 que ya fue el crack, ¿no? Pero se notaba esa alegría de la sociedad también en el Parlamento de Andalucía, había ese momento de ebullición. Sí, hombre, siempre la política es un reflejo. Lo mismo, que hable un poquito para allá para que le vean. Siempre es un reflejo de la sociedad.
Pero tal vez lo más importante que pasó en esa legislatura, de hecho es uno de los momentos más importantes que ha tenido el Parlamento, es que es la legislatura de la reforma del Estatuto, de casi la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía del año 2007. Y eso, hilándolo con algo que comentaba al principio sobre la situación con la que comentaba Rafael Escuredo, que había empezado, pues la verdad es que fue muy necesario y muy oportuno por dos razones fundamentales. La primera es porque fue poner el reloj en hora de Andalucía, adaptándolo a una nueva realidad. Ya no había analfabetismo, ya la emigración era residual, no estaban en las mismas condiciones sociales que cuando se aprobó el primer estatuto y, por lo tanto, pues se aprobó actualizándolo. Y segundo, volvimos a estar en el plano, situando a Andalucía, el Parlamento lo situó en el plano del primer nivel autonómico. Fue una segunda ola estatutaria muy potente en España, con la aprobación del Estatut de Cataluña, con la aprobación de varias reformas que se hicieron de calado, y nosotros quisimos estar ahí, lo quiso el Parlamento, hubo el respaldo necesario de todos los grupos para que la reforma saliera adelante y no nos quedáramos descolgados ni desplazados, sino en un techo competencial y en un nivel de autogobierno de primer nivel, como había sido desde el principio la vocación de Andalucía. Por lo tanto, eso marca una legislatura como una legislatura con referéndum incluido, ¿no? O sea, y sin profundizar demasiado en qué supuso esta reforma del Estatuto, pero sí, ¿qué supuso esa vuelta a los orígenes, a que todos los grupos de alguna forma estuvieran apoyando esta reforma? Sí, bueno, fue un trabajo muy intenso. También tengo que decir, por seguir el primer hilo argumental, que el primer estatuto nació huérfano de madres y el segundo estatuto ya hubo mujeres en la ponencia. Creo recordar que Esperanza Oña y Antonia Moro y Concha estuvieron en... O sea, ya es un estatuto que nace con padres y con madres, como tiene que ser. Y bueno, y a partir de ahí, pues hombre, hubo debate no faltó, estaba todo muy marcado, hubo debate aquí, hubo debate en el Congreso de los Diputados, lógicamente, porque es el segundo escenario. Eso quería preguntar, ¿cómo recuerda aquel día famoso del Congreso? Y... El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, ¿no? Efectivamente. Sí. Y era Marín el presidente del Congreso. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue bastante importante y yo creo que se hizo un gran trabajo por parte de todos los grupos políticos y ahí queda, ¿no? Ahí queda el que ese estatuto tiene un respaldo pues, total por parte de... Es el estatuto de toda la Cámara. Por cierto, me he acordado antes que en el año 2006 se aprobó la ley antitabaco en España. Yo no recuerdo exactamente en qué momento dejó de verse a sus señorías todas fumando, porque si vemos los periódicos de los primeros años, todos en el pleno, como carreteros. Yo no sé, no fue en 2006, yo creo que varios años antes de la ley antitabaco. Cuando yo fui elegida presidenta, ya no se fumaba en pleno, ya no se fumaba, pero se fumaba en comisión. Y yo prohibí en comisión, ya fue el remate de la ley antitabaco, pero en pleno ya no se fumaba, pero en comisión sí y lo prohibimos. Ahí también, ¿no? Vale, muy bien. Lo mismo que a los demás, le pregunto, ¿qué momento recuerda especialmente? ¿Con qué se queda? ¿Qué momento íntimo se queda de esos 4 años como presidente del Parlamento de Andalucía? La verdad es que tuve mucha suerte con los equipos, con la gente que estuvo conmigo y hay muchísimos momentos buenos. Con muchísima brevedad diría que nos tocó también, es que fue poco tiempo, no poco, una legislatura completa, pero con muchas cosas relevantes, porque también nos tocó, Marta, celebrar el 25 aniversario. Y eso pues también tiene su qué, porque es agradable y hicimos también cosas interesantes en ese sentido. Y seguramente, hombre, para mí creo que el momento más memorable o yo qué sé, o significativo, en fin, que guardo la foto. De otras cosas no, pero esa la tengo. Pues fue cuando llevé el Estatuto de Autonomía a entregárselo al presidente del Congreso. Además, eso, no sé, te sentías en ese momento portadora de un trabajo muy relevante, lo llevabas a registrar a las Cortes Generales y entonces, bueno, eres consciente en ese momento de que estás llevando un cachito de historia en el bolso, porque además fue gracioso porque yo llevaba mi bolsito y ya con la cosa de que se iba abriendo las nuevas tecnologías, yo llevaba el nuevo estatuto en un pen, ya no llevaba papel. Y claro, cuando llegué allí con 1000 millones de cámaras que había, pues como estaba todo lo del Estatuto de Cataluña, había un lío, yo me puse a buscar el estatuto aquí en el bolso y casi no lo encuentro porque era un pequeño pen y allí la gente se rió bastante hasta que apareció y dije, no sin mi bolso, por supuesto, porque eso también forma parte de la feminización de las instituciones.
Y bueno, me quedaría con ese momento como trascendente. Y si me permite una pequeña anécdota claro. de algo que no hemos comentado hasta ahora nadie, que es una faceta más desconocida de la actividad de la presidencia y de la mesa en su conjunto, es la calificación. No solamente se trata de dirigir los debates, sino que hay un trabajo muy importante de recibir las iniciativas de los grupos y se califican para que pasen o para que no pasen. Bien, y llega, bueno, de eso creo que todos podemos tener muchísimas anécdotas, pero yo tengo una simpaticísima, que es que llegó una iniciativa que teníamos que analizar para ver si entraba dentro del reglamento. Y decía, ¿qué va a hacer el gobierno para impulsar la anarquía? Decimos, pero hombre, por Dios, era de Izquierda Unida, además, como no podía ser de otra manera. Y dijimos, pero hombre, esto no se puede calificar, eso no forma parte de las competencias del gobierno. Pero hombre, ¿cómo que no? Allí estaba Romero, que era súper agradable en la mesa. Pero hombre, lo ha dicho mi grupo y eso da anarquía. Hasta que alguien dijo, no, es un error, es la asarquía, la comarca de la asarquía. Y entonces, gracias a una X, pudimos calificar y fue la asarquía la que llegó al pleno. Eso está muy bien. Por cierto, que decía que usted fue presidente del Parlamento del año 2004 al 2008, 4 años. Ya los 4 años siguientes la volvieron un poco loca. Porque No, en 4 años tuvo 4 consejerías. 2008 consejera de Obras Públicas, al año siguiente consejera de Educación, al año siguiente consejera de Presidencia y de nuevo al año siguiente consejera de Educación. No sé si es que no había más gente en el partido en aquel momento o usted le dijo al presidente, ¿pero qué está pasando? Le hago la pregunta que le hacía, por ejemplo, a Diego Valera. Entre aquellas consejerías y estar en el Ejecutivo y ser presidente del Parlamento, si tiene que elegir, si es que le puedo poner en un brete, Sí, ¿con qué se queda? No, para mí es incomparable. A mí me encanta la gestión pública, tocar los problemas e intentar resolverlos. O sea, la parte del gobierno me encanta, pero reconozco que no tendré una experiencia más singular que la del Parlamento de Andalucía. Perfecto. Pues pasamos de la Carolina, bueno, en este caso pasaríamos a Elche, a Fuensanta Coves, que fue presidenta del 2008 a 2012. Saltamos esa parte, pasaríamos de 2012 a 2015 a Peñarroya Pueblo Nuevo, don Manuel Gracia, que estuvo 3 años de presidente del Parlamento. ¿Cómo recuerda aquella época, esos 3 años, del 2012 al 2015? Años que, por cierto, por poner en contexto, años en los que se acababa el mundo con la crisis económica. Ya en 2012 decían los mayas que se acababa, no sé, pero en 2012 a 2015, bollantes, digamos, no estábamos precisamente. ¿Cómo recuerda esos años duros a nivel económico y social y en el Parlamento de Andalucía políticamente? Bueno, eran años, y buenas tardes a todas y a todos, y me sumo al agradecimiento a la presidenta por haber organizado este acto. Eran años muy complicados desde el punto de vista económico y social, ¿no? Estábamos en pleno momento álgido de la crisis, que además, para quien tiene la perspectiva de la vida, de la política como socialista, como la tengo yo, pues se palpaba en la calle la situación de absoluta y extrema necesidad en la que se encontraban muy amplios sectores de población, ¿no? Y 1,2, creo recordar 1,2 millones de parados, 36% de paro. De alguna manera, además, yo que he tenido la suerte, yo me considero una persona enormemente afortunada en general en mi vida, pero desde luego en la política mucho más, porque he tenido la suerte de poder hacer muchas cosas. Yo viví el millón de analfabetos reales y el millón de analfabetos funcionales de 1982, porque fui el primer consejero de Educación de la Junta, ¿no? Y no era comparable la situación del 2012 a la del 82, sin duda que no. Y yo creo que además, en esta época de mentiras, yo lo del galicismo de la fake news no lo utilizo. Las mentiras mediáticas, sea en las redes o sea en los medios convencionales de comunicación de masa, se han impuesto como un hábito, como una rutina. Bueno, pues en ese tiempo la verdad es que la situación era extraordinariamente grave, era realmente lamentable. No vivíamos en el Parlamento de espaldas a esa realidad, ni mucho menos. Y además había un factor que desde la perspectiva mía como presidente de la Cámara me preocupó desde el primer momento, me preocupaba antes. Yo además había sido vicepresidente del Parlamento en la legislatura de Fuensanta Coves,
en la presidencia de Fuensanta Cobe, yo pasé de portavoz del Grupo Socialista a vicepresidente del Parlamento. Y ya me había preocupado, incluso me atreví a publicar algún artículo periódico sobre este tema, que es el del problema de la representación en la vida política, en la democracia. Es decir, a mí me obsesionaba, y no lo digo para echarme flores, porque yo creo que le preocupaba a muchísima gente de todo el espectro político en aquellos momentos, que estábamos ante el inicio, hablo del año 2010-2012, de una crisis de representación en la política española, ¿no? Que estaba ocurriendo también en otros países europeos de nuestro entorno. El momento del 15M. Claro, efectivamente, después viene el 15M, pero el 15M responde a ese problema. Efectivamente. Y eso me llevaba a a entender que la presidencia del Parlamento era un instrumento importante para intentar hacer algo que pudiera recuperar el prestigio, no tanto de los políticos, que por supuesto no sería mala cosa, sino el de la institución parlamentaria, que de alguna manera estaba siendo cuestionada, no como institución, pero sí con el desprestigio de la política en general y con esa idea que luego en el 15M se popularizó de no nos representan, ¿no? Esa fue, la verdad, un leitmotiv que me preocupó mucho y que me llevó a plantear además un proceso, por una parte, de reforma del reglamento, que se pudo hacer y que se consiguió a pesar de la enorme dificultad que tenía una reforma como aquella, que tenía un cierto calado, se consiguió y se consiguió llevarla adelante por unanimidad de la Cámara y se consiguió también, yo creo, hacer que este Parlamento se abriera de verdad a la sociedad, no solo en la actividad estrictamente parlamentaria, sino con otro tipo de actividades que implicaran la entrada en el Parlamento de la sociedad civil. Y este salón y otros ámbitos físicos de la casa, la verdad es que estuvieron durante esos 3 años y luego lo han seguido siendo, pero yo creo que eso marcó una cierta impronta de aquella legislatura, que es el que no había semana en la que en este salón no hubiera alguna actividad, no ya protocolaria, sino actividad, digamos, intensa, de actividad por parte de organizaciones sociales, culturales, cívicas, de muy diversa naturaleza. Me alegra que sea optimista y nos diga que su legislatura no es nada comparable con el comienzo del año 82, pero lo cierto es que tampoco a usted le tocó bailar con en este momento la más guapa, porque decía crisis económica sin precedentes, desapego de la ciudadanía y encima, por primera vez, un presidente de la Junta de Andalucía dimite acorralado por un caso de corrupción como fue el caso de los ERE. ¿Cómo se vive de la presidencia del Parlamento de Andalucía un momento como ese? Bueno, el momento, como presidente del Parlamento, yo creo que no hay ningún cariz o matiz que añadirle. Yo creo que con absoluta naturalidad y normalidad. No debería de haber sido de otra forma, entiendo yo, salvo en un aspecto muy concreto, que la verdad es que tengo que decir que fue una decisión difícil, que seguramente fue una decisión no compartida por todos los miembros de la mesa, pero que como presidente del Parlamento adopté de acuerdo con el criterio del letrado mayor de entonces, José Antonio Vigorá, que fue presentar una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la jueza instructora al intentar implicar la actividad de los diputados y diputadas en todo el procedimiento, ¿no? Es cierto, porque quiso imputar a todo el Parlamento, claro, la jueza y Laya. entonces ahí hubo un auto de la jueza que me pareció que se extralimitaba y yo se lo manifesté en la queja al Consejo General del Poder Judicial y también en un escrito que dirigí al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Pero quitando esa actuación, que me pareció que era obligada desde el punto de vista institucional para defender no el privilegio, pero sí el fuero de la Cámara, los diputados y diputadas no pueden ser procesados ni juzgados ni por los votos emitidos ni por las opiniones vertidas en sede parlamentaria y por lo tanto me parecía que había claramente una limitación. Salvo eso, lo único que afectaba, no como presidente del Parlamento, evidentemente sí me afectaba como persona, como amigo y como compañero y militante del Partido Socialista, sin duda. Dimite José Antonio Griñán y llega a la presidencia de la Junta de Andalucía por primera vez una mujer, Susana Díaz. ¿Qué supone eso? Bueno, pues la verdad es que algo parecido, aunque yo no lo viviera como mujer, lógicamente, porque no lo soy, pero algo parecido a lo que antes contaba María del Mar, ¿no? Es decir, son esos momentos inaugurales de algo, lo había sido su presidencia de la Cámara,
Pero no nos engañemos, la política donde se visualiza más todos los efectos simbólicos de la acción política es en los gobiernos, en el Ejecutivo. El hecho de que hubiera por primera vez una mujer al frente del Ejecutivo marcaba todo un signo de los tiempos, ¿no? Y yo, que soy bastante crítico con no cómo está ahora la actuación de la política, sino cómo venía estando ya desde algunos años antes, porque creo que se ha ido deteriorando lamentablemente de una forma absolutamente injustificada y que responde a un cambio social muy profundo que me preocupa como ciudadano. Pienso que aquella era una situación, la de una mujer por primera vez presidenta de la Junta, que implicaba de verdad un paso a una nueva etapa, ¿no? a un nuevo signo de los tiempos. Yo creo que además eso va a marcar y abrió de hecho la perspectiva a las posibilidades que todavía no se han cumplido, pero de que en algún futuro no muy lejano podamos ver una mujer de presidenta del Gobierno. Me parece que esa es una situación que a partir de entonces ya será perfectamente posible comprenderla, asumirla por el conjunto de la sociedad, ¿no? A nivel personal, ¿qué foto se ha guardado? Me ha gustado la expresión de Mar Moreno. La única foto que conservo es ¿qué foto se ha quedado? ¿Qué recuerda, qué se queda a nivel íntimo de esos 3 años como presidente del Parlamento? Yo me parece que coincido, no sé si ha sido Antonio Ojeda, creo. Yo, desde luego, que llevaba desde el año 82 siendo diputado en esta Cámara, es decir, que era en aquella legislatura quedábamos 3 diputados al principio de la legislatura, después quedamos solo 2, que estábamos desde 1982, éramos Pepe Caballos y yo, ¿no? Y yo lo que para mí el momento más emocionante, digamos, es el momento en que tomo posesión de la presidencia del Parlamento, en que me elige el Pleno de la Cámara, aunque desgraciadamente a mí no se me votó por unanimidad, entre otras cosas por el motivo de por qué ha cambiado la política y estamos en una política mucho más caínita y mucho más frentista, no solo ahora que se habla mucho de eso, ya lo era hace 8 o 10 años, pero en todo caso para mí fue el momento más emocionante, ¿no? Porque, era, si se me permite, no una aspiración, pero sí era un lugar en el que yo ya había dedicado muchas horas, muchos días y muchas reflexiones personales, ¿no? Al Parlamento, a la vida parlamentaria. Y verme ahí, la verdad es que fue tremendo. ¿Y alguna anécdota divertida que quiera recordar o que quiera...? No sí. Tengo yo una anécdota así especialmente divertida. Quizás lo que sí tengo es momentos, algunos que recuerdo con mucho cariño. Voy a poner 2 ejemplos muy distintos. Uno, en un pleno infantil de los que celebran algunas de las organizaciones, aldeas infantiles, UNICEF, etcétera, organizaciones relacionadas con la infancia, pues celebraban y siguen celebrando plenos en este salón, ¿no? Y en uno de ellos, pues se dio la circunstancia de que uno de los alumnos asistentes era nieto mío, ¿no? Es nieto mío. Y la verdad es que, bueno, fue un momento muy... Porque, claro, él no sabía, luego me lo explicaba, no sabía si dirigirse a mí como abuelo o como tío, o como don Manuel, o como presidente, o como tal. Bueno, yo... me va a permitir que haga una licencia temporal absoluta. Yo, la anécdota más íntima que tengo de mi vida parlamentaria, no de mi tiempo de presidente, fue en aquel salón de actos de la Audiencia Territorial, Antonio, que tú presidías, que yo era consejero de Educación, que fue con Antonio Hernández Mancha, con Fernando Arenas del Buey y con Felipe Alcaraz, creo recordar, el debate sobre el libro verde del cole. Y Manolo Pezzi por parte del Grupo Socialista, naturalmente, claro. Yo he escuchado, creo que muchos hemos escuchado muchas veces, de aquel famoso debate sobre el libro verde del cole. Si lo pueden resumir brevemente, bueno, pero con cuidado porque estamos en horario infantil. No voy a contar el debate. A mí recuerdo aquello, lo recuerdo con mucha ternura, pero a la vez también lo recuerdo, todo se ha dicho de paso, no es que lo recuerde, sino que el recordarlo y que hoy siga siendo un debate o una situación verosímil, es decir, que se podría repetir. Hemos vivido alguna cosa muy reciente
el llamado PIN parental, que tiene que ver bastante con aquello, significa tampoco ha cambiado este país en algunos ambientes como para que siga siendo un problema la educación sexual. Lo era entonces y lamentablemente lo sigue siendo hoy. Estamos hablando de un debate del libro verde. El libro verde era sobre la sexualidad. Un libro ¿verdad? de en los colegios. Y aquel debate... resumo lo que era. Eso es. Hicimos el primer plan extraordinario de inversiones, que eran 3.000 millones de pesetas de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que le dio a la Junta, estoy hablando de enero de 1983. Y en ese plan extraordinario de inversiones, a la Consejería de Educación se nos asignan 1.500 millones, la mitad de todo el dinero. Y el grueso de nuestra actuación, para que se notara, y porque además cubría una carencia imprescindible de cubrir, era que no había dotaciones de libros en el 68% de los centros escolares públicos de Andalucía, ni institutos, ni centros de FP, ni centros de EGB, que se llamaba entonces, tenían un sitio que ponía biblioteca, pero no tenían libros. Y la dotación de esos libros para esos 2.600 colegios e institutos, pues se hizo por un grupo de profesores de distintas provincias, de distintas especialidades, seleccionaron la lista de libros y se compraron en un concurso público. Uno de esos libros era un libro de una editorial, que no mencionaré para no hacerle propaganda, de una editorial española, de un autor danés, que era un libro sobre educación sexual, que tenía la portada verde, y ese libro fue el que motivó el debate sobre el libro verde. El libro verde, efectivamente. Pues muchas gracias. Pasamos de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Córdoba, al siguiente presidente, Juan Pablo Durán Córdoba. No sé si van haciendo las cuentas. Hemos dicho tres presidentes de Huelva de momento. Tenemos 2 de Córdoba, 1 de Jaén, 1 de Granada, aunque naciera en Jaén. Después hacemos las cuentas a ver qué provincia nos va faltando. Juan Pablo Durán, presidente, llevamos llegando a la actualidad, de los años 2015 a 2018. Años supuestamente de un poquito de recuperación económica, años de Mariano Rajoy en la Moncloa. ¿Qué recuerda especialmente? ¿Qué cree que se va a recordar? Todavía a lo mejor hay poca perspectiva, pero de esa legislatura, de esos 3 años, del 2015 al 2018. Bueno, buenas tardes también a todas y a todos, y también quiero felicitar a Marta porque nos permite hacer cierta recopilación de lo que ha sido, aunque sea hace muy poco tiempo, y todavía como diputado, pues en fin, uno tiene que preservarse de hacer algunos recuerdos. Pero a mí me va a permitir que yo heredo la parte de la crisis económica que Manolo deja como presidente, heredo todos los recortes que le hace a todos los diputados y diputadas, porque aunque eso no se cuenta, fue la legislatura donde se le reduce el sueldo a los diputados y diputadas y no protestó absolutamente ninguno. ¿Un 10% era también? Un 15% en total. 15. Al final, que nunca se volvió a recuperar porque seguimos exactamente igual y lo que te rondaré a lo largo del tiempo. Lo deja caer aquí yo no digo nada. La actual presidenta, está bien que sirva de reclamación. Yo digo también. que heredo eso, y además también heredamos otra cosa que esta pasada 10ª legislatura tuvo, y es que todos esos movimientos sociales que en la calle antes relataba el presidente Manolo Gracia, llegan por primera vez a la Cámara como los nuevos grupos políticos que se incorporan a la vida parlamentaria, ¿no? Y eso trae consigo y tuvo como consecuencia, bueno, cómo se inicia esa legislatura, ¿no? Quiero recordar que, aunque siempre había habido distintas votaciones para elegir a los miembros de la mesa, de alguna manera siempre había algún que otro acuerdo entre distintos grupos que permitía cierta relajación a la hora de la elección de los miembros de la mesa. En esa 10ª legislatura no hubo relajación ninguna, todo lo contrario, empezamos con un gran conflicto. La primera vez que se plantea el conflicto y la primera reclamación que se hace al Tribunal Constitucional por una elección de miembro de la mesa del Parlamento de Andalucía. 2 derechos, el reglamentario del Parlamento, que era el colectivo de los grupos políticos, y el personal de una diputada que había sido votada y, por tanto, tenía derecho a presentar, por el artículo 23 de la Constitución, su derecho a formar parte de la mesa, ¿no? Así empieza la legislatura, la 10ª legislatura, ¿no? Y si eso le une a usted que no hay investidura hasta 90 días después, pues ya tiene todo el escenario para que el comienzo de la legislatura, de la 10ª legislatura, fuese realmente caótico. Se recupera una parte que había recordado antes Diego, con el hecho de que se comienza a recordar
que hay grupos que quieren que gobierne el Parlamento. De hecho, se me exige a mí y a todos los letrados que pongamos en marcha todas las comisiones, y se quiere hacer al Gobierno en funciones que venga a comparecer tal. De hecho, se me pide que convoque un pleno, menos más que tuve el asesoramiento magnífico de los letrados de esta casa, que desde el que fuera entonces el letrado mayor, José Antonio Víbora, hasta el que hoy es Vicente y todos los demás letrados, pues pusieron un poquito de sensatez, pero eso ya marcó prácticamente toda la legislatura, y fue una legislatura muy complicada, porque hacer entender que el Parlamento es una casa de debate, como antes decía bien Javier, presidente Javier Torres Vela, de confrontación política y dialéctica, pero nunca de una confrontación que llevase a la parálisis, al bloqueo de la casa. Tanto es así que hasta esta legislatura no ha sido posible desbloquear muchos de los órganos extraparlamentarios que, desgraciadamente, entonces no se podían desbloquear, ¿no? ¿Cree que ha sido la legislatura más bronca a nivel político? No sé si también los demás en este caso pueden participar. Bueno, no. ¿O etapas más duras? Quizá la de la pinza. También la vuestra. Sí, bueno. La verdad es que... Tiene similitud. Sí, sí. Tiene cierta similitud porque yo creo que se volvieron otra vez a reproducir discursos que es verdad que yo había escuchado en la etapa en la que Diego había sido presidente y que yo creía que estaban ya superados por la trayectoria política en Andalucía, por la trayectoria de nuestra autonomía. Pensaba que eso ya estaba un poco superado, pero me di cuenta de que no era así. De hecho, la propia conformación de los grupos en la Cámara, en concreto los nuevos grupos, pues primero el propio desconocimiento lógico de los nuevos diputados y diputadas que por primera vez accedían al Parlamento, sin estructuras organizadas en sus formaciones políticas que les permitiese tener un antecedente de anteriores diputados o diputadas, que transmitiesen cierto grado de formación, incluso de información. Pues parecía que todo tenía que ser nuevo. De hecho, en muchos casos, casi todo tenía que hacerse de nueva, ¿no? Fue algo bastante complejo, pero la verdad es que yo tengo que reconocer, y lo digo aquí, primero que los plenos fueron dentro de la dialéctica normal de confrontación, fueron plenos con relativa tranquilidad, no hubo alteraciones graves, yo no recuerdo ninguna así especialmente significativa. Y tengo que agradecerle a todos los portavoces de la época en la que yo fui presidente el talante con el que siempre afrontaron todas y cada una de las decisiones. Unas veces les gustaran más, otras veces les gustasen menos. Tengo que decir que la presión, nadie lo ha dicho de los presidentes, pero a veces la presión es mucho más grande de tu propio grupo que del grupo de los restantes grupos, ¿no? Y más cuando no tienes una mayoría suficiente, se nota mucho más. Por poner en contexto, más allá de Andalucía, a usted le toca unos años, del 2015 al 2018, en el que se produce la mayor parte, la parte madura del proceso catalán. El Parlamento catalán se revuelve y empieza a aprobar el referéndum legal. Hay primero unas elecciones casi plebiscitarias que gana Puigdemont. ¿Eso cómo se vive desde el Parlamento de Andalucía? ¿Hay sensación de que hay que hacer algún tipo de contrapeso desde aquí? ¿Había inquietud? ¿Estamos ajenos a aquello de alguna forma en el debate parlamentario andaluz? ¿Cómo se viven esos años? No, porque como bien se ha dicho ya con anterioridad, el Parlamento, que es una casa de debate vivo de formaciones políticas que defienden intereses tanto en Andalucía como en el resto de España, todos y cada uno de esos debates se han traído al Parlamento andaluz. Unas veces con unas iniciativas que iban muy claramente marcadas por ese tipo de debate y otros simple y llanamente porque había que hacer valer a Andalucía dentro del contexto del Estado español. Se crea el grupo de trabajo en el Parlamento de Financiación Autonómica y se vuelve a reproducir otra vez todo el debate no de la deuda histórica, porque por suerte eso lo superamos en el Estatuto del 2007. Ahí ya fuimos capaces de dejar aquello medianamente zanjado, pero sí es verdad que se reconoce y que está ahí y que da, creo, como un compromiso de todos los gobiernos, pues 4.000 millones que se le exigen al Gobierno de España y todo la revisión de un modelo que hasta la fecha esperemos que pronto se ponga en revisión, ¿no? Es decir, que claro que se transmite todo ello, ¿no? Y de hecho no ha habido un discurso de conmemoración del 28 de febrero aquí en el Parlamento o en la entrega de reconocimiento de medalla a hijos predilectos de Andalucía
en el Teatro de la Maestranza, en el que de forma institucional tanto la presidencia de la Junta de Andalucía como presidente del Parlamento nos hiciésemos mención a lo ejemplar que fue Andalucía, aprobando a través de un referéndum el artículo 151 de la Constitución para acceder a la autonomía, hacerlo dentro del marco de la Constitución sin salirnos ni un solo milímetro del mismo y conseguir un grado de autonomía que evidentemente nos situó en el top 10 de las comunidades autónomas, con Galicia, País Vasco y Cataluña, ¿no? Así que fíjese si tuvo influencia el debate político territorial. Le pregunto como a los demás, a nivel personal, ¿con qué momento se queda? ¿Qué momento íntimo? ¿Qué foto recuerda de esos 3 años de presidente del Parlamento? Pues yo le voy a decir que como Mar, la presidenta Mar, no tengo nada más que una foto que sí es verdad que la ha dejado aparte. Es que yo no sé el resto de presidentas o presidentas, pero aquí hay un equipo humano de personas alrededor de la presidencia, eficaz, eficiente, que todas y cada una de estas actividades, como las que hoy tiene la presidenta Marta, seguro que tendrá su sobremetido todas esas fotos clasificadas con fecha, y yo las tengo todas guardadas. Pero la única que me queda con ella, porque sentimentalmente más me impactó y más me emocionó, fue el último 28 de febrero, la foto final de la noche, cuando se termina el día de puertas abiertas, y con todos los empleados de la casa, con todos los vigilantes, con todos los ujieres, con toda la gente, nos hicimos una foto en el salón de pleno, con las limpiadoras que también estaban por ahí. Bueno, estoy mirando a Luisa, que está allí, que es una de las ujieres que estaban el día 28 de febrero, y para mí esa foto fue una verdadera gozada, y esa sí que la tengo con un cariño muy especial. ¿Y alguna anécdota que recuerde de aquellos 3 años especialmente divertida? Bueno, la anécdota más divertida fue que... Bueno, divertida, en el sentido que yo la recuerdo también con mucho cariño, es que por primera vez el Parlamento de Andalucía accede a un puesto de representación a nivel de Europa. El Parlamento de Andalucía es elegido por unanimidad en Milán. Hoy no sé si podríamos ir a Milán con garantía de volver, al menos sin ser tomado en cuarentena, pero en aquel momento sí pudimos ir a Lombardía, y el Parlamento de Andalucía fue elegido por unanimidad de todos los parlamentos europeos que tienen representación regional, como presidente de lo que se llama la CALRE, que es la Conferencia de Presidentes de Asambleas Legislativas Regionales, y fue muy emocionante como el presidente de entonces, de la CALRE, que era Raffaello Cattaneo, vino desde Lombardía aquí al Parlamento de Andalucía, y el Parlamento de Andalucía se convirtió en aquel momento en el Parlamento Regional de Europa, y representó a todos los parlamentos. La verdad que fue un momento bastante emocionante. Pues muchas gracias. Y pasamos por último de Córdoba a Almería, al presente. Por cierto, si han hecho bien las cuentas, nos salen 3 presidentes de Huelva, 2 de Córdoba, 1 de Jaén, 1 de Granada, 1 de Sevilla, Ángel López. Hemos dicho, ¿qué más? Y Fuensanta de Almería. Entonces, ¿cuáles son las provincias que no han tenido presidente aún? Málaga y Cádiz. Yo no digo nada, pero Málaga y Cádiz tenemos que... Las dos han tenido presidente de la Junta, ¿eh? Han tenido presidente de la Junta, es verdad, por compensar claro. todo sea... Claro. Pero bueno, nos quedan presidente del Parlamento, y por lo que han visto además, 7 hombres y 3 mujeres. 7 hombres y 3 mujeres presidentas del Parlamento, no está mal. Hombre, claro, hablar de memoria histórica con la actual presidenta del Parlamento cuesta, lleva 13 meses en el cargo. Marta Bosquet, doña Marta Bosquet, presidenta, por cierto, presidenta con 58 hombres y 51 mujeres diputados, frente a los 6 mujeres que decíamos en la primera legislatura. Supongo que esto supone ya un avance incontestable, ¿no? Sí, hombre, primero permíteme que dé las gracias a todos y cada uno de vosotros, porque es verdad que en el momento en que yo me puse en contacto con ellos y le participé de la idea que había tenido, pues todos mostraron su predisposición, y también me consta que tanto Ángel López no podía por motivos de salud, y es verdad que cuando lo llamé me dijo que si nada lo impedía, que venía ahí por parte de Fuensanta, pues también me pidió que personalmente la excusara por motivo. Entonces, de verdad que muchísimas gracias, porque para mí, tengo que decirlo, pues la verdad es que es un gran placer y un tremendo honor
poder contar con vosotros y con vuestras experiencias, que yo creo que es bueno, porque a fin de cuentas yo lo que decía, creo que todos en cierta manera pues tenemos cosas en común más allá de cualquier otra cuestión. Y bueno, hablando de la paridad de la que tú decías, yo creo que bueno que afortunadamente aquí en Andalucía se aprobaron esas listas cremalleras, yo creo que bueno y fue un gran paso que dio Andalucía en comparación con cualquier otro parlamento y bueno, la prueba evidente la tenemos que afortunadamente pues bueno, el número es equiparable, que hay ahora mismo también una presidenta del Parlamento que es mujer, es verdad que no superan en número los hombres, mujeres estamos pocas, pero yo creo que afortunadamente es verdad que las cosas van cambiando, quizás lentamente, todavía falta muchos pasos que dar, porque todavía las mujeres tenemos muchos techos de cristal que romper, sobre todo en cuestiones de puestos de toma de decisión, pero bueno, creo que afortunadamente se está trabajando y creo que en su conjunto la sociedad avanza y bueno, creo que este Parlamento es la prueba evidente de que estamos más o menos equiparándonos. Es pronto para decirlo, pero imagino que a priori, si hay algo por lo que seguramente se ha recordado esta legislatura, es porque por primera vez hay un presidente no socialista en la Junta de Andalucía, Juanma... Bueno, Diego. Perdón, claro. No, decía, no, presidente de la Junta, presidente del Gobierno. Ah, sí. presidente del Gobierno, No lo estoy diciendo bien, digo, sí, claro, sí. presidente por primera vez, será recordada la legislatura porque por primera vez hay un presidente no socialista, Juan Manuel Moreno Bonilla. Supongo que de alguna forma eso ya va a marcar un poco la historia de esta legislatura, ¿no? Sí. Hombre, yo creo, y bueno, ya la que he escuchado a todos, y cada legislatura ha tenido su propio toque, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, con todos mis respetos, por supuesto, a todas las legislaturas, pero creo que esta legislatura marca una diferencia porque, bueno, confluyen una serie de circunstancias que también hacen, en cierta manera, que pueda ser más difícil que las anteriores, no por nada, ¿no? Sino porque, bueno, es verdad que existe una realidad que, lógicamente, es inexcusable, que es el hecho de que los 37 años que han gobernado el Partido Socialista esta comunidad y ahora es un Partido Socialista que está en la oposición y los que estaban en la oposición ahora está gobernando. También se junta que hay una coalición de gobierno, con las dificultades que eso también conlleva los que habéis sido presidentes estando en coalición, en consecuencia te corresponde también un equilibrio. Es verdad que también que pese a que ha habido legislaturas donde a lo mejor sí ha existido las 5 fuerzas políticas, como era la pasada legislatura o como en otras anteriores, pero quizás no había tanto espectro ideológico, ¿no? De fuerzas quizás con una ideología política un poco más antagónicas, con lo cual en consecuencia también marca, ¿no? Porque los debates obviamente pues son quizás yo diría un poco más duros. Y también es cierto que otra cuestión de la que también se ha hablado, que yo creo, no lo sé, pero creo que esta legislatura también confluye, que aparte también, como decía Juan Pablo, que por ejemplo la pasada legislatura en mi grupo político no teníamos la experiencia y en este año ocurre también igual, hay grupos políticos que no tenían tampoco esa experiencia y aparte creo que la gran mayoría de diputados de los 109 que conforman el Parlamento tampoco tenían esta experiencia previa, con lo cual en consecuencia es verdad que se sucede una serie de cosas y aprovechando que también está aquí parte de los servicios de la Cámara, es verdad que este año también hay mucho énfasis por parte de los grupos políticos de iniciativas legislativas y es verdad que los servicios de la Cámara lo estamos notando, a diferencia de otras legislaturas donde no había ese afán de iniciativas, con lo cual yo creo que una legislatura que no creo que no está siendo fácil, y no a lo mejor porque yo lo diga, ¿no? Sino porque la gente que aquí trabaja pues también lo sabe, me lo dice y lo conoce. Yo no sé si hay muchos momentos ya para recordar a nivel personal. Bueno, para recordar un poquito porque mi experiencia es corta. Con el que se quede estos 13 meses, al menos un momento que le haya gustado especialmente, que le tenga un recuerdo, un cariño especial. Bueno, yo sí diría momentos. Además creo que es un momento que tenemos prácticamente común, casi todos lo hemos dicho. Para mí el momento más importante fue lógicamente esa cuando tomas posesión, sobre todo porque eres plenamente consciente de la responsabilidad que conlleva, y es verdad que desde ese momento yo tomé plena conciencia, y es lo que intento hacer, de preservar por encima de todo la institución, más allá de cualquier cosa. Creo que la institución merece respeto y merece respeto más allá de con independencia de que te hayan votado o no te hayan votado todos los grupos políticos. Creo que uno tiene que ser consciente de que representa, en este caso, a los 5 grupos políticos que están aquí, ni más ni menos que por voluntad de los andaluces, y en consecuencia pues tienes que ser consciente de que te debes a todos por igual. Y para mí yo me quedo con ese momento. Creo que
que después de haber sido presidenta, en este caso yo, del Parlamento de Andalucía, y como bien ha dicho Mar, ¿no?, que ya ha tocado gestión de gobierno, pero sin embargo ha dicho que se queda con el paso por presidencia, creo que, bueno, que no puede haber mayor honor, sinceramente lo digo, que es ser presidenta de un Parlamento, porque representa, en cierta manera, al conjunto de todos los andaluces, expresado con la voluntad de las urnas, con lo cual me quedo con eso. Y con otro momento también que me quedo también, como ha dicho también Juan Pablo, es bueno, llevo 2 jornadas de puertas abiertas y yo reconozco que disfruto enormemente con esas jornadas porque me gusta muchísimo el trato con la gente. Quien me conoce sabe que es así, y bueno, eso de saludar a la gente, de irte a la cola y luego, como ha dicho Juan Pablo, el trabajo de todo y cada uno de los trabajadores de aquí, porque creo de verdad, sinceramente, que esta casa funciona más allá de cualquier presidente que pueda estar al frente. Creo que los trabajadores de esta casa son prácticamente los que llevan la institución adelante. ¿Y alguna anécdota que tenga que crea divertida estos meses? Bueno, divertidas muy poquitas, tengo que decirlo. Para mí anécdotas divertidas muy poquitas, la verdad. Me gustaría que me pasara alguna, me encantaría que me pasara algo como le digo, a ver si nos animamos, ¿no? Que aquí hay diputados, a ver si nos animamos y se nos ocurre algo gracioso. Pero bueno, sí me quedo, bueno, por ejemplo, con el día de la toma de posesión, ¿no? Cuando tomé la decisión de que el acto de jurar o prometer el cargo, en vez de hacerlo haciendo el pasillo, pues lo hiciera cada diputado desde su escaño. Ya llegó un pequeño momento, totum revolutum, un diputado que no siguió la directriz y vino, llama a un diputado, yo con lo pequeña que soy, un diputado bastante grande, el señor Cano Palomino, que la verdad es que para mí es una excelente persona, y luego él mismo me pidió disculpas porque reconoció que en ese momento, yo creo que producto de la tensión, pero bueno, es verdad que verlo venir hacia mí, mis hijos que estaban en el público y mi hijo asustado, fue un momento, pero bueno, como luego es verdad que se ha quedado para mí en una anécdota, además que para mí es una gran persona y le tengo la verdad que afecto. Hablando de sorpresas en el Pleno, antes recordaba la presidenta actual, Marta Bosquet, ella es muy aficionada al flamenco, y recordaba una anécdota, no en su época, pero en el año 2014, en un pleno que se estaba hablando sobre los desahucios, empezaron a cantar fandangos. Un colectivo empezaron a cantar fandangos contra los desahucios de una forma muy divertida. Empezó una mujer que fue sacada, pero otros compañeros suyos siguieron cantando el fandango. Y ahí quedó la anécdota, ¿verdad? ¿Recuerda? Sí, no, pero yo no sé quién estaba de vosotros de presidente cuando haciendo año un 2014. debate. Estaba Gracia. Estaba tú, Manolo, ¿no? Sí. 2014 que empezaron a cantar. A mí me cantaron fandangos cuando yo estaba hablando. No sé si es ese día, pero a mí me han cantado fandangos. Bueno, puesto a poner anécdota, yo me vestí de minero y no me vea la que me echó Julián Guita. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Estaba el presidente. Bueno, pues yo a mí, como me gusta el flamenco, a ver si se arranca alguien en algún pleno. Que, por cierto, hablando de flamenco, bueno, flamenco, canciones en el Pleno. Había una no sé si sana costumbre, después de los debates de presupuesto, en diciembre, solían cantarse villancicos flamencos, todos cantando allí el porompompero o esto, y esto no sé cuántos años, un par de años o 3, que no ocurre. Se necesita ¿A cuál? Villancico. un alcalde cantando. El Antonio. No sé qué nos ha pasado. Esto me da pie muy rápidamente a preguntarle, y vamos a acabar en 5 minutos, pero las relaciones personales en el Parlamento de Andalucía. ¿Cualquier época pasada fue mejor o no? ¿O es que simplemente ahora no se dan a conocer y no queremos dar a conocer a la ciudadanía que seguimos siendo personas, que los diputados terminan sus plenos y se van a la cafetería a tomar un café y a... Yo creo que por lo general las relaciones humanas suelen ser buenas, por lo general. Hay como todo en la vida, ¿no? Hay excepciones, ¿no? Pero yo lo he vivido, y he vivido bastantes años, no tanto como Manolo, en el Parlamento, pero yo siempre he tenido o he conservado la visión de buena relación en los parlamentarios, más allá del debate político fuese más duro o menos duro. Y sobre todo los dirigentes de máxima responsabilidad, yo creo que aún más, unos más que otros, pero aún más. Sí, ¿los demás lo comparten? ¿Cree que hay mi experiencia que quizás no se da a conocer demasiado a la ciudadanía? Mi experiencia es igual, que se mantiene. Bueno, Yo creo que más allá del debate que pueda... Yo me permití, en la primera legislatura, desde luego, el ambiente estaba ahí, vosotros tres, como Diego no estaba. No, yo llegué en el 86. En aquella Cámara había una camaradería y una unión, a pesar de las diferencias políticas y de debates muy duros, muy duros.
porque además, no lo he dicho al principio y quiero aprovechar la ocasión ahora para decir que aquel Parlamento fue el que desarrolló legalmente casi todo el estatuto y además cumplió una función fundamental con los medios de comunicación. Los medios de comunicación de Sevilla y de Andalucía en general ignoraban lo que era la vida parlamentaria y antes de cada sesión del Parlamento un letrado del Parlamento y el jefe de gabinete de prensa se reunía con los medios de comunicación para explicarle y estudiar detenidamente el orden del día y el carácter de cada iniciativa, porque se ignoraba todo. ¿Qué? En el mismo sentido que estás hablando tú. Coge el micrófono. Que había una singularidad en esta casa que no existía en ningún parlamento. Y es que los medios de comunicación asistía a la Junta de Portavoces. Eso es el único parlamento de España. Lo cual el único. yo Animaba. personalmente no estaba de acuerdo. Eso es. Pero, en mi época no. Simplemente las convirtió en un pleno. Era un mini pleno, un mini pleno. Aquello mediatizaba. Animaba mucho. Y la gente hacía discurso. En la Junta de Portavoces no está para hacer discurso. Pero lo hacían, José Antonio, lo hacían. Toda la Y lo siguen haciendo. Bueno, cualquiera aprovecha cualquier momento para soltar un discurso. En la lista, yo invitaba al presidente, la primera, me parece que fue en mi primera legislatura, los portavoces que yo tenía, estaba Antonio Sanz, por el Grupo Parlamentario Popular, estaba José Caballo, por el Grupo Parlamentario Socialista, Luis Carlos Rejón, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que si alguien va a los diarios de sesiones de esa época, eran debates incendiarios, ¿no? Pero cuando yo hablaba de las lógicas distintas, sin embargo, y estaba Pedro Pacheco por el Grupo Andalucista, la pleiadera, sin embargo, cuando se trataba de temas del gobierno de la Casa, mi sorpresa era que normalmente venían primero Caballo y Antonio Sanz, ya de acuerdo, para decir al presidente, nosotros ya estamos de acuerdo en esto, ¿no? Y a los que se sumaban inmediatamente los otros, es decir, que, bueno... Las cosas de comer son así. Las cosas de comer fundamentalmente, sí. Sí, no, con mucha brevedad, porque seguramente lo podemos compartir. Yo recuerdo una cosa que voy del ejemplo a la mayor. En un debate, yo no me acuerdo por qué motivo, fue el PP, sacó unas pegatinas y se puso unas pegatinas, ponía algo así como Manolo Chávez Cacique o algo así. Claro, tú estás allá arriba. Y entonces aquello se lió un poquillo, se lió bastante bronca con aquello. Y yo no sé si cometí el acierto o el error, no lo sé todavía, de decir, quítense las pegatinas. Claro, cuando tú te das cuenta en un momento como ese, por supuesto el grupo dijo, no me quito la pegatina. La libertad de expresión, la pegatina, han venido los de Santana, 1000 cosas, claro. Yo decía, no se puede atacar directamente a un miembro de la Cámara, era todo así. En cualquier caso, la presidenta había dado una orden. Para bien o para mal, había dicho, se suspende el pleno y no se reanudará hasta que no se quiten la pegatina. Así fue. Sí, me acuerdo. No lo hagáis, no lo hagáis. No lo hagáis. Yo creo... Porque, claro, nos fuimos a comer. Yo no he pasado peor comida jamás. Porque, claro, en la soledad del despacho, lo sabe Concha Camacho, que está ahí, tú decías, como no se quiten la pegatina, ¿qué hago yo? Yo no puedo mandar a la policía, yo no tengo ningún imperio, nada más que el que me reconocen los grupos. Yo soy presidenta porque ellos quieren que yo sea presidenta y mi autoridad es porque me la reconocen, pero yo no tengo ningún instrumento. Bueno, pasamos, y tengo que decir, y lo agradezco enormemente, que el Grupo Popular finalmente se quitó la pegatina y pudimos seguir con el pleno. Pero yo en ese momento me di cuenta de que no había poder, sino una autoridad basada en un reconocimiento de los demás, sin el cual pues podía haber liado la mundial. Y lo digo de corazón porque pasamos muy mal rato, pero finalmente en todos los grupos y en el Partido Popular se impuso ese sentido institucional y la cosa... La que el presidente claro, y gana dijeron, a esta muchacha vamos a dejarla que siga siendo o algo, dice, porque si no, claro, es que te tienes que ir tú. ¿Qué haces si tú das una orden y no se cumple? Una cosa, y perdona. Sí, terminamos porque... Sí. Una cosa que yo no conseguí,
que yo me metí como presidente en la era ya realmente digital, donde los diputados y diputadas no usan el smartphone para llamar por teléfono, sino para hacer vídeos y fotos. Vaya, vaya. Que me tiré toda la legislatura recordándole a su señoría que el móvil en la cámara no se podía usar para hacer fotos y mucho menos para hacer fotos de unos contra otros, porque aquí hay fotos a favor, pero también hay fotos unos contra otros. Increíble, pero cierto. No, parece una tontería, ¿no? Pero yo lo digo y se lo recuerdo siempre a mi grupo. Por favor, el móvil o lo deja uno en el despacho o lo mete uno en el cajón, pero no se puede estar permanentemente con el móvil haciendo fotos y demás. Entonces, muchas cosas porque, aunque no lo creamos y parece que no se ve las imágenes de televisión, al final siempre aparecen las imágenes de televisión en las que, desgraciadamente, solemos aparecer por la parte esa negativa de estar todo el día con el móvil en la mano, y no hablo de juegos ni de Candy Crush, simplemente hablo de fotos, que ya de lo otro ya ni hablo. Muy bien, pues Una pequeña cosa, yo creo que todo, hablando de esto, de lo que estamos hablando, de lo que ha dicho Man, es verdad que bueno, yo creo que aquí, justamente los que hemos sido presidentes lo sabemos, y es que muchas veces el hecho de la sensación, yo no sé si vosotros lo tenéis, pero a veces se tiene como una sensación de soledad a la hora de cuando tienes que tomar una decisión, ¿verdad? Es que tú estás sola. Claro, es que estás sola. Y es verdad que a mí me lo dijo Mar cuando me llamó, que quien lo vive es verdad que lo comprende. Yo creo que entre nosotros no entendemos los que hemos tenido la responsabilidad de en un momento dado, y cuando a lo mejor un pleno se te está yendo de madre y tienes que tomar una decisión, lo difícil que es, porque es verdad que siempre yo creo que te queda la duda, lo has hecho bien, lo has hecho mal, y cuando te vas, entonces, bueno, yo creo que todos nos tenemos que hacer un poco eco de eso, porque es verdad que una responsabilidad que se vive mucho desde la soledad, y yo creo que es cierto. Pues por último, y ponemos punto final, con un sí o con un no. Pasado mañana celebramos el 40 aniversario del 28F, siempre hay mucho debate en torno al tono que tiene que tener esa festividad. Uno dice, no, tiene que ser una fiesta de lo que es Andalucía, celebrar, y siempre hay colectivos que dicen, tiene que ser una época, un día mucho más reivindicativo. Si les obligo a elegir, empezando por aquí, hacemos una ronda, el 28F, 40 años después, ¿hay más que celebrar o más que reivindicar? No, yo creo que hay que celebrar mucho, pero también hay que reivindicar bastante. Pero no hay que olvidar lo que se ha avanzado en estos 40 años, porque entonces nos estaríamos negando a nosotros mismos. Y también nos negaríamos si no fuéramos capaces de mirar largo el futuro para seguir reivindicando. Mar Moreno. Mitad y mitad. Fiesta y reivindicación. Juan Pablo Durán. Totalmente de acuerdo. Creo que es compatible estar de fiesta y a la misma vez tener una mirada larga hacia el futuro, porque se lo debemos a nuestros hijos y sobre todo a nuestros nietos. Yo todavía no los tengo y espero tenerlos. Primer presidente del Parlamento, Sí, Antonio Ojeda. Totalmente de acuerdo. Yo fui el responsable de la organización del 28F, del referéndum, lo recuerdo perfectamente. Fue una fiesta entonces, debe seguir y continuar con ese carácter festivo, pero no debemos olvidar que la vida y la política es avance, es transcurso del tiempo, y por lo tanto el carácter reivindicativo ante los nuevos problemas tiene que persistir. Segundo presidente, José Antonio Marín Rite. No se preocupe, le regalaremos luego uno. Vale. Entonces yo creo que sí, que no hay ninguna contradicción. Es decir, es compatible una. Claro, es como el propio Parlamento lo es. Es decir, esta casa es así, y queramos o no es así, y va a ser así. Javier Torrevela. Yo creo que sí, ese ha sido el debate desde el 28 de febrero hace 40 años. Es decir, yo todos los que he vivido aquí, esa pluralidad de fiesta y reivindicación se ha plasmado, porque yo creo que el 28 de febrero es festivo y es reivindicativo. Manuel, gracias. Bueno, yo creo que tiene que ser las dos cosas, sin duda, pero me importa mucho destacar que también tiene que proyectarse mucho hacia el futuro a partir del respeto de la historia. No reescribamos e inventemos un nuevo 28 de febrero, el de hace 40 años, porque el de hace 40 años fue como fue, no como a veces parece que se está queriendo contar. Perfecto. Y por último, presidenta actual Marta Bosques, ¿cómo va a ser el discurso pasado mañana? Bueno, eso reivindicativo, no lo puedo decir. festivo. Eso no lo puedo decir. Pero bueno, yo creo que yo me quedo también con lo mismo que han dicho todos. Reivindicativo porque hay que celebrar lo que hace 40 años se consiguió, que fue el autogobierno para Andalucía, y lo que se ha conseguido también en estos 40 años.
pero reivindicar, por supuesto, todavía lo que nos queda. Es verdad que todavía queda mucho por reivindicar y yo creo que Andalucía ahora también, creo que más que nunca, tiene que seguir reivindicando el ser como la que más. Y ahí, desde luego, creo que tenemos que estar todos de la mano y no aflojar en absoluto. Con esa idea nos quedamos. Presidentes, presidentas, queridos amigos, muchísimas gracias por asistir a este acto. Como digo, que a pesar de la solemnidad del sitio, creo que ha sido un acto ameno, entrañable, único y no sé si histórico. Creo que vamos a finalizar con unos presentes que le va a dar la presidenta del Parlamento a cada uno de ellos. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por su presencia y hasta la próxima y feliz 28 de febrero. Gracias. Uy, ya la tenéis, qué barbaridad. Marta, qué eficacia.